¿Sabías que las parábolas de Jesús no eran simples historias, sino revelaciones que pueden transformar tu vida hoy? Jesús enseñaba con palabras sencillas, pero cada parábola escondía verdades eternas sobre el reino de Dios, la fe, el perdón y el propósito de nuestra vida. En este video descubrirás las parábolas más poderosas de Jesús y el significado profundo que tienen para ti en este momento. Si estás buscando dirección, esperanza o una fe más firme, quédate hasta el final, porque estas enseñanzas pueden cambiar tu manera de ver a Dios y tu manera de vivir. Bienvenido a Verbum Vivum, donde la palabra viva transforma vidas. Hace 2000 años, donde quiera que iba Jesús, la gente lo seguía. A veces se reunían junto al mar, otras veces en los atrios del templo, otras en los caminos polvorientos entre aldeas. Venían con cuerpos cansados, cargas pesadas y preguntas silenciosas. Algunos anhelaban sanidad, otros buscaban esperanza. Muchos no sabían lo que buscaban, solo que algo en él los atraía. Y cuando abría la boca, no hablaba como los gobernantes ni los sacerdotes. No convocaba ejércitos ni emitía decretos. Hablaba en historias, parábolas. Sonaban lo bastante simples: un sembrador esparciendo semilla, un padre mirando el horizonte, un viajero herido en el camino, imágenes cotidianas que cualquiera reconocía. Pero dentro de esas escenas, el cielo se inclinaba hacia la tierra. No eran cuentos para dormir, eran ventanas al reino de Dios, pensadas para consolar al quebrantado y confrontar al orgulloso, para revelar el corazón de Dios y exponer el corazón humano. Y el poder de esas historias no estaba solo en lo que decían, sino en lo que exigían. Cada historia fuerza una elección. Solo la escucharás o permitirás que te cambie. La verdad es que hemos oído estas parábolas tantas veces que sus bordes pueden sentirse desgastados. Creemos que las conocemos, pero cuando nos detenemos y escuchamos de nuevo, cortan más profundo de lo que imaginábamos. Nos inquietan, nos desafían, nos invitan a cambiar nuestras suposiciones sobre poder, orgullo y éxito por una visión del reino de Dios que da vuelta al mundo. En este viaje recorreremos las parábolas más poderosas que Jesús contó. Estas parábolas no se quedan en la creencia, penetran tus decisiones, tus deseos, tu caminar diario. Algunas confrontarán el orgullo, otras redefinirán el amor, algunas expondrán la indiferencia, y una nos recordará que incluso el comienzo más pequeño en las manos de Dios puede crecer hacia la eternidad. Lo que estás a punto de escuchar es más que historias. Es una invitación a entrar en palabras que revelan quién es Dios y a quiénes estamos llamados a convertirnos. Al final, la pregunta cambia. Ya no se trata de si has escuchado estas parábolas antes, sino de cuál de ellas está moldeando tu vida ahora mismo. Así que inclínate hacia adelante, porque si realmente las escuchas, puede que nunca veas tu fe de la misma manera otra vez. Jesús contó una vez una historia que se ha repetido en hogares, iglesias y corazones por 2000 años. Pero si la escuchas con atención, te darás cuenta de que no se trataba solo de un hijo perdido. Era sobre un padre que hizo algo escandaloso. Un hijo menor pidió su herencia por adelantado, una petición que en esa cultura equivalía a decir: «Padre, ojalá estuvieras muerto». Tomó el dinero, dejó su hogar y lo desperdició en lo que prometía alegría, pero lo dejó vacío. Con el tiempo llegó el hambre y también las consecuencias. Hambriento, quebrado, rodeado de cerdos. Una imagen de vergüenza para cualquier oyente judío. Finalmente decidió regresar, ya no como hijo, sino como un mendigo con la esperanza de conseguir un trabajo. Y aquí es donde la historia da un giro.
porque cuando Jesús describió al Padre, rompió todas las expectativas. En lugar de esperar al muchacho con los brazos cruzados y un sermón preparado, el Padre lo vio mientras aún estaba lejos y corrió. En esa cultura, los hombres mayores no corrían. Se consideraba indigno. Pero Jesús dijo que este padre se subió la túnica, corrió por el camino y se echó al cuello del hijo sucio, que ni siquiera había terminado su disculpa. No solo lo recibió, lo restauró. Túnica en sus hombros, anillo en su mano, banquete en su honor. Pero la historia no terminó allí. El hermano mayor, el que se había quedado, el que había trabajado, el que creía merecerlo todo, estaba furioso. Para él, la gracia era una injusticia. La misericordia hacia el rebelde le parecía una ofensa a su obediencia. Y en ese momento, Jesús expuso dos formas de estar perdido: por medio de la rebeldía o por medio del orgullo. Un hijo se alejó en pecado, el otro se quedó en justicia propia, y el amor del Padre confrontó a ambos. La multitud que escuchaba debió quedar atónita. Esperaban castigo para el menor y elogios para el mayor. Pero el escándalo de esta parábola no fue la rebelión del hijo, fue la misericordia escandalosa del Padre. Jesús les estaba mostrando, y nos está mostrando, cómo es realmente el corazón de Dios. Quizá tú has sido el hijo menor, huyendo, fallando, avergonzado por donde tus decisiones te llevaron. O quizá has sido el hijo mayor, fiel por fuera pero amargado por dentro, convencido de que tu historial te hace digno. En cualquiera de los dos casos, el Padre sigue siendo el mismo, lleno de compasión, listo para abrazar, llamando a ambos tipos de hijos de vuelta a su casa. Por eso, esta historia sigue hablando hoy, porque nos recuerda que el reino de Dios no se gana, no se hereda, no se merece, se recibe en los brazos de un Padre que corre. Un experto en la ley una vez le hizo a Jesús una pregunta que sonaba noble, pero que llevaba una intención oculta. «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús respondió con otra pregunta. «¿Qué está escrito en la ley?» El hombre respondió correctamente: amar a Dios con todo el corazón, el alma, la fuerza y la mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Jesús asintió. Pero entonces vino la pregunta siguiente: ¿y quién es mi prójimo? No era curiosidad, era un intento de limitar el amor. Y fue ahí cuando Jesús contó una historia que nadie esperaba. Un hombre viajaba por el camino peligroso de Jerusalén a Jericó, cuando fue atacado por bandidos, despojado de todo y dejado medio muerto. Apareció un sacerdote, alguien respetado, religioso, un representante de la santidad. Vio al herido y pasó de largo. Luego vino un levita, otro líder religioso, otro símbolo de piedad. También vio y también pasó de largo. La multitud que escuchaba seguramente asintió con familiaridad. Tal vez pensaban que el sacerdote y el levita estaban demasiado preocupados por su pureza ritual, demasiado ocupados, demasiado cautelosos. Pero entonces Jesús cambió el giro de la historia. Un samaritano pasó por allí. Para el público judío, los samaritanos eran forasteros despreciados, extranjeros con creencias distorsionadas y una historia de odio. Eran lo último que alguien esperaría como héroe, pero Jesús lo hizo el protagonista. Él fue quien se detuvo, vendó las heridas del hombre, lo cargó hasta una posada, pagó por su cuidado y prometió regresar. La compasión le costó tiempo, dinero y comodidad, pero fue el samaritano quien reflejó el corazón de Dios. Al final, Jesús le preguntó al experto: ¿cuál de los tres fue el prójimo del hombre herido? La respuesta era innegable: el que tuvo misericordia. Y Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta parábola sigue confrontándonos.
porque amar es fácil cuando es algo abstracto. Es fácil dentro del círculo de quienes nos agradan, piensan como nosotros o nos resultan comprensibles. Pero Jesús nos empuja más allá de nuestras fronteras, más allá de la comodidad, el prejuicio y las excusas. El amor verdadero se muestra en acción, especialmente hacia quienes podríamos considerar indignos o incómodos. Piensa en tu propia vida. ¿Quién está tirado en tu camino? No literalmente, pero en espíritu, en su situación, en su soledad. ¿A quién has evitado porque te parecía más fácil seguir tu camino? La parábola nos recuerda: tu amor por Dios se revela en cómo tratas a la persona que preferirías evitar. Y aquí está la sorpresa: el samaritano en la historia refleja al mismo Jesús. Él es el forastero que se acercó cuando la religión pasó de largo. Él es quien nos levantó cuando estábamos rotos, cargó nuestras cargas y pagó el precio de nuestra sanidad. El buen samaritano no es solo una lección de bondad, es una imagen viva del Evangelio. Por eso esta parábola aún habla, porque no permite que el amor se quede en teoría, nos exige cruzar fronteras, extender misericordia y encarnar la compasión que nosotros mismos hemos recibido. Otro día, Jesús se sentó junto al mar de Galilea. Una multitud se agolpó tanto que él subió a una barca y desde allí les enseñó. Y fue en ese momento cuando contó una de sus parábolas más fundamentales. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Con una imagen sencilla, Jesús habló de algo eterno. El sembrador esparció la semilla en abundancia y ésta cayó en distintos tipos de suelo. Parte cayó en el camino. Las aves bajaron y la devoraron antes de que pudiera echar raíz. Otra parte cayó en terreno pedregoso. Brotó rápido, pero se secó con el calor porque no tenía profundidad. Otra cayó entre espinos. Creció, pero fue ahogada por las malas hierbas. Y otra parte cayó en buena tierra, echó raíz, floreció y produjo una cosecha más allá de lo esperado. Más tarde, cuando los discípulos le preguntaron qué significaba, Jesús explicó: la semilla es la palabra de Dios. Los suelos son los corazones humanos. Y la cosecha no depende del poder de la semilla, porque la palabra nunca pierde su poder, sino de la condición del suelo que la recibe. Esa verdad atraviesa los siglos. Algunos corazones permanecen duros. La palabra apenas los roza antes de que las distracciones o las dudas se la lleven. Otros corazones responden rápido, con emoción, pero sin profundidad. La fe se marchita cuando llegan las pruebas. Algunos están llenos de espinos, preocupaciones, riquezas, deseos de otras cosas. La fe se asfixia bajo la presión, y algunos corazones, humildes y abiertos, se convierten en tierra fértil donde la palabra de Dios crece y transforma vidas. La pregunta nunca es si la palabra de Dios es lo suficientemente fuerte. La pregunta es: ¿cómo la recibe tu corazón? Esta parábola nos invita a examinarnos. ¿Qué tipo de suelo somos hoy? El camino apresurado, demasiado distraído para detenerse y escuchar. El terreno pedregoso, entusiasta pero superficial, que no soporta cuando la vida se pone difícil. El suelo espinoso, atrapado por la búsqueda de más, incapaz de soltar lo que ahoga la fe. O la buena tierra, lista para escuchar, para obedecer, para dejarse transformar por la palabra. Y aquí está la verdad profunda: el suelo puede cambiar, la tierra dura puede ser quebrada, los espinos pueden ser arrancados, el terreno superficial puede ser profundizado. El Espíritu de Dios sigue preparando corazones, pero nosotros debemos estar dispuestos. Así que pregúntate: cuando la palabra de Dios cae sobre ti, ¿queda como un eco pasajero o echa raíz y da fruto? Porque el fruto es la evidencia de un corazón que realmente escucha. La parábola del sembrador
no trata solo de escuchar sermones o leer las Escrituras. Trata de permitir que la palabra viva eche raíz en ti, transformando tu vida desde adentro. La semilla contiene vida eterna, y la cosecha de tu corazón revelará si solo oíste o si realmente la recibiste. Jesús usaba con frecuencia imágenes tomadas del campo, del mundo que sus oyentes conocían bien. Un día les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio espigas, también apareció la cizaña. Los trabajadores se alarmaron. ¿Deberían arrancar la cizaña? Pero el dueño les dijo que no, esperaran hasta la cosecha, porque si intentaban separarla demasiado pronto, podían arrancar también el trigo junto con la cizaña. Solo al final quedaría clara la diferencia. El trigo sería recogido en graneros, la cizaña atada y quemada. Esta parábola nos incomoda porque habla directamente a la tensión que sentimos en nuestras vidas y en el mundo. ¿Por qué el mal crece junto al bien? ¿Por qué prosperan la hipocresía, la corrupción y la injusticia, incluso en lugares donde está presente la palabra de Dios? ¿Por qué Dios no lo arranca todo ya? Jesús responde con paciencia. Por ahora el trigo y la cizaña crecen juntos. El reino avanza, pero también se levanta la oposición. Las iglesias contienen tanto fe sincera como apariencias superficiales. El mundo muestra tanto belleza como quebranto. Y Dios permite que ambos crezcan lado a lado, no porque sea indiferente, sino porque es misericordioso. Si Él juzgara demasiado pronto, ¿cuántos que hoy parecen cizaña nunca tendrían oportunidad de ser transformados? ¿Cuántos de nosotros, antes de que la gracia echara raíz, habríamos sido arrancados? Esta parábola nos recuerda que el juicio es real, pero no nos corresponde a nosotros ejecutarlo. Nuestra tarea no es arrancar toda la cizaña, ni decidir quién es trigo y quién no. Nuestra tarea es crecer fielmente donde Dios nos ha plantado, confiando en que el Señor de la cosecha hará la separación con perfecta justicia cuando llegue el momento. La cizaña no anula al trigo, el mal no detiene el crecimiento del reino. Al final, el trigo será recogido y la cosecha será abundante. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que no tenemos que entrar en pánico al ver que el mal prospera, que no debemos obsesionarnos con quién es genuino y quién no, que debemos soportar con paciencia, confiando en que Dios ve, Dios sabe y Dios actuará en el momento justo. La parábola del trigo y la cizaña es un llamado a la perseverancia y a la humildad. Nos recuerda que el tiempo de Dios no es el nuestro y que su justicia es perfecta. La cizaña no tendrá la última palabra, la cosecha sí. Y un día, cuando el campo esté listo, la diferencia será innegable. Por ahora, esperamos, crecemos, confiamos. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una. No deja a las 99 en el campo y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla. Con esas palabras, Jesús nos regala una de sus parábolas más tiernas, la historia de la oveja perdida. Un pastor con un rebaño grande se da cuenta de que una se ha extraviado. Para la mayoría, perder el 1% de lo que se posee no parece una tragedia. Quedan 99 seguras. ¿Por qué arriesgarlo todo por una sola? Pero Jesús describe a un pastor que no puede descansar hasta encontrar la que se ha perdido. Busca, sube colinas, llama y al encontrarla, la carga sobre sus hombros con alegría. Luego llama a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, he encontrado mi oveja perdida». Y luego viene el corazón de todo.
Les digo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esta parábola revela el latido del corazón de Dios. La humanidad cuenta multitudes, pero el cielo busca al uno. El reino no se trata de números, se trata de redención. Cada alma importa, cada extraviado vale la pena buscar. Para los que escuchaban aquel día, esto era radical. Los fariseos murmuraban porque Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Pero Jesús respondió a su crítica con esta historia. Les estaba mostrando que a Dios no le importa la popularidad. Su corazón está enfocado en la intimidad. Las 99 están seguras, pero su urgencia se dirige hacia el que aún está en peligro. Esta parábola habla directamente a nuestras vidas. Quizás tú has sido esa oveja perdida. Tal vez te alejaste, por rebeldía o por descuido, y te preguntaste si alguien lo notó. Jesús dice que el cielo lo notó, y que el cielo se alegra cuando eres hallado. También nos desafía. ¿Tenemos el corazón del pastor? ¿O nos conformamos con la seguridad de las 99, sin querer incomodarnos para buscar a quien se ha desviado? Seguir a Cristo es cargar con su carga por los perdidos, no verlos como estadísticas, sino como rostros, nombres e historias. Y observa el final. El pastor no regresa con enojo ni con reproche, regresa con gozo. La respuesta del cielo ante el arrepentimiento es celebración, no sospecha. La parábola de la oveja perdida nos muestra que el reino no se construye sobre la exclusión, sino sobre la búsqueda. El amor de Dios se mueve hacia afuera, buscando, llamando, cargando, celebrando. Y si así responde el cielo, quizás nuestras vidas deberían reflejar ese mismo gozo. Jesús contó otra historia, esta vez sobre un señor que se preparaba para irse de viaje. Antes de partir, confió sus riquezas a 3 siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y al último 1. Cada uno recibió según su capacidad. Luego el Señor se fue. Los 2 primeros siervos no perdieron tiempo. Invirtieron lo que se les había dado, y cuando el Señor regresó, habían duplicado la cantidad. El Señor los felicitó. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el tercer siervo, al que se le dio solo 1 talento, lo escondió en la tierra. Por miedo, decidió conservar lo que se le había dado en lugar de multiplicarlo. Cuando el Señor regresó, este siervo no tenía más que excusas. El Señor lo llamó malvado y perezoso, porque se negó a usar lo que se le había confiado. Esta parábola tiene un peso que habla directo a nosotros. 1 talento en esa época era una gran suma de dinero, pero el significado va mucho más allá del dinero. Representa responsabilidad, oportunidad y dones confiados por Dios. Cada uno de nosotros ha recibido algo: tiempo, influencia, habilidades, relaciones, recursos. Y la pregunta no es cuánto, sino qué haremos con eso. Fíjate que el Señor elogió tanto al que produjo 5 como al que produjo 2. La recompensa no se basó en la cantidad lograda, sino en la fidelidad demostrada. El reino no mide la grandeza por comparación, sino por mayordomía. Y aquí está el desafío. El miedo puede paralizarnos. Como el siervo de 1 talento, podemos temer fracasar, sentirnos insuficientes o pensar que perderemos lo poco que tenemos. Así que enterramos nuestros dones. Los guardamos seguros, pero sin usar. Jesús nos advierte que ese miedo no es fidelidad. Dios no se glorifica en nuestra cautela, se glorifica en nuestra confianza. Esta parábola nos confronta con una verdad penetrante. No hacer nada con lo que Dios nos ha dado no es neutralidad, es desobediencia. El reino avanza cuando actuamos,
cuando arriesgamos en fe, cuando ofrecemos lo que tenemos al que nos lo confió. Y aquí está la esperanza. El mismo Señor que entregó los talentos es el que empodera a los siervos. Lo que pongamos en sus manos se multiplica, no por nuestra fuerza, sino por su Espíritu. Así que pregúntate, ¿qué has enterrado? ¿Qué oportunidad? ¿Qué llamado? ¿Qué don has mantenido escondido por miedo? La parábola de los talentos nos invita a desenterrarlo, a arriesgar, a confiar, a actuar. Porque cuando el Señor regrese, la pregunta no será ¿cuánto ganaste?, sino ¿fuiste fiel con lo que te di? Jesús contó una parábola que debió dejar atónita a su audiencia. Había un hombre rico, comenzó, que se vestía de púrpura y lino fino y vivía con gran lujo cada día. A su puerta yacía un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, ansiando las migajas que caían de la mesa del rico. El contraste no podía ser más marcado. Uno banqueteaba a diario, el otro moría de hambre. Uno se vestía de esplendor, el otro de heridas. Ambos murieron. El mendigo fue llevado por los ángeles al lado de Abraham. El rico fue sepultado y se encontró en tormento. Alzando la vista, vio a Lázaro a lo lejos con Abraham, y clamó por misericordia, por una gota de agua, por alivio, por advertencia para su familia. Pero era demasiado tarde. Un gran abismo se había fijado y los papeles se habían invertido para siempre. Esta parábola es sobria porque nos enfrenta con una de las verdades más incómodas. El estatus terrenal no determina el destino eterno. Aquel que fue invisible en la vida es honrado en la eternidad, mientras que quien parecía intocable aquí termina suplicando allá. Pero presta atención. La condena del rico no provino de su riqueza en sí, sino de su ceguera. Ignoró el sufrimiento justo en su puerta. Pasó por encima de Lázaro día tras día, disfrutando las bendiciones de Dios sin compartirlas jamás. Su pecado no fue solo el lujo, fue la indiferencia. Esta historia penetra nuestras propias vidas. ¿Quién está tendido a nuestra puerta? ¿A quién pasamos de largo? ¿Adormecidos por la comodidad o distraídos por la abundancia? La parábola no nos deja mirar hacia otro lado. Nos pregunta si nuestro corazón refleja la generosidad del cielo o el instinto de autopreservación del mundo. Y luego viene el detalle más inquietante. El rico pide que Lázaro sea enviado a advertir a sus hermanos, pero Abraham responde: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Aún insiste: «Si alguien resucita de entre los muertos, se arrepentirán». Y Abraham concluye: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien resucite de entre los muertos». Aquí Jesús corre el velo. Esta advertencia no es solo una ilustración. Él mismo resucitará de entre los muertos, y aún así muchos no creerán. El problema no es la falta de evidencia, sino la negativa a recibirla. La parábola es tanto profecía como súplica. Esta es una de esas verdades que deben incomodarnos. El vuelco eterno es real. El cielo celebra al pobre que se aferra a Dios, mientras que el infierno recibe al autosuficiente que nunca reconoció su necesidad. ¿Y nosotros? Esta parábola no nos pide temer a la riqueza en sí, sino examinar lo que produce en el corazón. ¿Nos vuelve ciegos la comodidad? ¿Nos ensordece el privilegio ante el clamor de los Lázaros en nuestras puertas? Porque un día las puertas se cerrarán y lo que ignoramos aquí puede resonar por la eternidad. Jesús contó esta parábola para quienes confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, la imagen misma de la devoción religiosa. El otro era recaudador de impuestos, despreciado por corrupto y traidor. El fariseo se puso de pie, aparte, y oró consigo mismo:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que recibo. Sus palabras sonaban piadosas, pero su corazón estaba lleno de orgullo. No hablaba con Dios, tanto como se exaltaba a sí mismo. Pero el recaudador se quedó a la distancia. Ni siquiera alzaba los ojos al cielo. Golpeándose el pecho, decía simplemente: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús declaró: les aseguro que este, y no el otro, regresó a su casa justificado ante Dios. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola corta profundo, porque nos recuerda que Dios no se deja impresionar por apariencias. No se conmueve por oraciones largas, palabras elocuentes o actos religiosos vacíos. Lo que Él busca es verdad en lo íntimo, un corazón que reconoce su necesidad y clama por misericordia. Para quienes escuchaban en tiempos de Jesús, esta inversión fue impactante. El fariseo era admirado como justo, el recaudador era despreciado como impío. Pero fue el recaudador quien salió perdonado, mientras el fariseo se fue vacío. Esta historia nos obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Cuántas veces nos comparamos con otros en vez de confesar nuestro propio pecado? ¿Cuántas veces creemos que nuestra disciplina, asistencia a la iglesia, servicio, diezmo, es prueba de justicia, mientras nuestro corazón permanece orgulloso? La oración del recaudador es una de las más breves de la Escritura, pero lleva el peso de la eternidad. Dios, ten misericordia de mí. El cielo no escucha por elocuencia, escucha por honestidad, y la honestidad abre paso a la misericordia. La belleza de esta parábola es que ofrece esperanza a todo aquel que se siente indigno, ignorado o demasiado manchado por el fracaso como para acercarse a Dios. Si te sientes como ese recaudador, quebrantado, avergonzado, sin saber qué decir, ten ánimo. Jesús dice que tu oración es la que Dios recibe. No es la fuerza de tu hoja de vida espiritual lo que te acerca a Dios, sino la humildad de tu corazón. Así que dime, ¿dónde estás tú cuando oras? ¿En el centro, enumerando tus logros? ¿O a lo lejos, golpeándote el pecho y susurrando por misericordia? Porque en el reino, el clamor más bajo se escucha más fuerte que la actuación más alta. Jesús contó otra parábola, simple pero asombrosa. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, se convierte en la más grande de las plantas del huerto y llega a ser un árbol, de modo que las aves vienen y anidan en sus ramas. La imagen es tan pequeña que se puede pasar por alto, pero su significado es inmenso. La semilla de mostaza era diminuta, casi invisible entre los dedos, pero al ser sembrada, crecía hasta convertirse en algo amplio, firme y protector. Jesús eligió esta semilla para mostrarnos cómo funciona el reino. Comienza con algo que parece insignificante, pero carga con el peso de la eternidad. Para sus primeros oyentes esto era inesperado. Ellos anhelaban un reino de poder, de ejércitos, de victoria política. Pero Jesús señala una semilla, un susurro en vez de trueno, un Mesías crucificado en lugar de un guerrero coronado. El reino comienza pequeño, pero no puede ser contenido. Esta parábola trae un consuelo profundo. Tal vez ves tu vida y piensas que tu fe es demasiado débil, tus oraciones muy torpes, tu impacto insignificante. Pero Jesús dice, no desprecies lo pequeño. Lo que en tus manos parece poco, en las manos de Dios se vuelve imparable. Piensa en los momentos semilla de mostaza en las Escrituras. Un pastor con una onda frente a un gigante.
una viuda con 2 moneditas de cobre, un niño con 5 panes y 2 peces. Cada uno parecía demasiado pequeño para importar, pero en manos de Dios cambiaron la historia. La semilla de mostaza también habla de cómo el reino se expande. No se impone por la fuerza, sino que crece en silencio, paso a paso, muchas veces sin ser notado, hasta que, de repente, sus ramas se extienden por completo. De un puñado de discípulos en Galilea a un movimiento global que abarca siglos, la semilla que plantó Cristo ha llenado el mundo. Y hay una belleza escondida en las aves que encuentran refugio en sus ramas. Ese detalle muestra que el reino no es solo para los que lo siembran, sino también para los que buscan descanso. El Evangelio no es propiedad privada, es refugio para muchos. Así que aquí está la invitación: no esperes condiciones perfectas para sembrar. No subestimes lo que Dios puede hacer con un pequeño acto de fe, una oración sencilla, un paso de obediencia. El poder no está en el tamaño de la semilla, sino en la vida que lleva dentro. La parábola de la semilla de mostaza nos recuerda que la grandeza en el reino no se mide por cómo comenzamos, sino por lo que Dios hace crecer. Y quizá ese paso pequeño que des hoy será justo lo que el cielo use para dar sombra a generaciones futuras. Hemos recorrido juntos 9 de las parábolas más poderosas que Jesús jamás contó. Cada historia, aunque sencilla en la superficie, se abre hacia la eternidad. Un padre que corre a abrazar a un pródigo, un samaritano que se inclina para levantar a un desconocido herido, un sembrador que lanza semilla, alguna perdida y otra fructífera, un campo donde crecen el trigo y la cizaña hasta el día de la cosecha, un pastor que busca a una sola oveja extraviada, siervos a quienes se les confían talentos, un mendigo exaltado mientras la comodidad del rico se derrumba, el clamor humilde de un recaudador escuchado por encima del orgullo de un fariseo, y una semilla de mostaza diminuta que se convierte en un árbol que da sombra. Cada parábola revela una verdad sobre Dios y una verdad sobre nosotros. Nos muestran la misericordia de un Padre que perdona, el llamado a amar sin límites, la paciencia necesaria mientras esperamos el juicio, la búsqueda incansable del cielo por los perdidos, la urgencia de ser buenos administradores, el peligro de la indiferencia, el poder de la humildad y el crecimiento imparable del reino en los lugares más inesperados. Juntas forman un retrato de un reino que da vuelta al mundo, o más bien, lo pone en su lugar correcto. Pero estas parábolas no están hechas para ser admiradas a la distancia, son invitaciones. El hijo pródigo nos invita a volver. El buen samaritano nos llama a cruzar fronteras por amor. El sembrador nos pide examinar nuestro corazón. El trigo y la cizaña nos llaman a la paciencia y la confianza. La oveja perdida nos impulsa a alegrarnos cuando uno regresa. Los talentos nos exhortan a actuar con lo que se nos ha dado. El rico y Lázaro nos advierten de no ignorar el sufrimiento en nuestra puerta. El fariseo y el recaudador nos recuerdan que la misericordia es para los humildes. Y la semilla de mostaza nos anima a nunca menospreciar los comienzos pequeños. Así que la pregunta ya no es, ¿qué significan estas parábolas? La verdadera pregunta es, ¿qué harás con ellas? ¿Dejarás que la palabra eche raíz en buena tierra o será arrebatada por las distracciones? ¿Te conformarás con quedarte entre las 99 o te unirás al pastor en la búsqueda del que falta? ¿Enterrarás lo que Dios te ha confiado o arriesgarás en fe para verlo multiplicarse? ¿Pasarás de largo al Lázaro en tu puerta o te detendrás a compartir tu mesa? El reino que Jesús describió no está lejos, está irrumpiendo en el mundo ahora mismo, a través de quienes viven estas historias en voz alta. No dejes que estas parábolas se queden como relatos en una página.
Permite que se conviertan en historias vivas en tu vida. Edifica tu fundamento sobre ellas. Deja que sus verdades interrumpan tu rutina, redirijan tus decisiones y moldeen tu corazón. Porque al final, la medida de nuestra vida no será cuántas parábolas conocemos, sino cuántas vivimos. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que apliques las enseñanzas de estas parábolas a tu vida y que Dios bendiga tu vida.